Muy buenas noches, estimadas, estimados aprendices, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta, la cuarta sesión en línea del curso Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Ya son las 7:31. Voy a esperar un minutico más si ingresa alguien, pero ya estamos listos pues para empezar la cuarta sesión, la última del curso de Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Voy a empezar a grabar. Bien, ya son las 7:32, entonces vamos a iniciar. Bienvenidas y bienvenidos. El tema de esta cuarta semana y última es la adecuación sociocultural. Tema, eh, pues, decisivo cuando estamos hablando de una atención en salud con pertinencia étnica. Esta es nuestra última semana de 4. Recuerden, en la primera semana lo que hicimos fue reconocer el marco conceptual y normativo que existe para la atención en salud con pertinencia étnica para los pueblos indígenas y pueblos étnicos. En la segunda semana hablamos del sistema médico tradicional y sus elementos constitutivos. Hablamos cómo ese sistema médico tradicional ha existido por cientos de años, ha salvado mucha gente y tiene como propósito en realidad que las personas eh, se curen, se salven, ¿cierto? Tienen que se equivoca el sistema tradicional, claro que se equivoca así como el mismo occidental, pero su propósito es curar las dolencias, el dolor, las enfermedades de los pueblos étnicos. La semana pasada vimos el tema más importante, que fue incorporar competencias culturales en la prestación de los servicios de salud. ¿Cómo las vamos a incorporar? ¿Cuáles son esas competencias culturales? Ese fue el tema de la tercera semana. Muy interesante, por cierto. Y ya llegamos a la cuarta y última semana, en el cual tenemos como tema central la adecuación sociocultural. ¿Cómo nosotros vamos a adecuar nuestros servicios para que la población étnica pues los pueda recibir adecuadamente? Los objetivos de esta cuarta semana, ¿cuáles son? El primero es elaborar una propuesta de intervención para la prestación de servicios de salud con pertinencia étnica según la cosmovisión de cada pueblo y el reconocimiento de las barreras culturales para acceso a los servicios de salud. Nunca va a ser lo mismo trabajar acá en la ciudad de Medellín, a trabajar en el Chocó, en el Pacífico, en Nariño, con pueblos indígenas, porque la cultura, los saberes, las pautas de crianza, los rituales son diferentes y nosotros como prestadores de servicios de salud necesitamos hacer una intervención y presentar, digamos, una propuesta de servicios de salud acorde con la cultura de la comunidad. Y si de pronto yo me voy y paso 2 años trabajando con los Wayuu allá en el norte, pero luego me voy al sur, al Putumayo, a trabajar con los Inga, será otra la propuesta de intervención, por supuesto, porque las culturas son diferentes. Yo debo reconocer eso y debo saber, y si luego me voy a trabajar con unos pueblos afro, pues será otra la propuesta. Y si me voy a trabajar con campesinos, también tendré que modificarlo. Y si me voy a trabajar con migrantes, también. Dependiendo de donde esté trabajando, voy a hacer una propuesta de intervención intercultural. Entonces, el primer objetivo, o el objetivo mejor de esta semana, es elaborar esa propuesta de intervención en la prestación de servicios de salud. El resultado de aprendizaje es proponer estrategias para el abordaje de procesos de atención en salud con pertinencia étnica según la cosmovisión de cada pueblo. Les recuerdo que este curso Atención en Salud con Pertinencia Étnica se inició el 8 de septiembre y terminará ahora el 3 de octubre, que es eh, este viernes. Sin embargo, las evidencias se recibirán solo hasta las 12 de la noche del 1
de octubre, que es el miércoles, con el fin de realizar actividades de finalización de curso cierre para el día 3 de octubre. Eso quiere decir, mis estimados aprendices, que hasta el primero, hasta el miércoles a las 12 de la noche, ustedes pueden enviar sus trabajos, incluso si tienen trabajos pendientes de la primera semana, de la segunda, de la tercera. En el SENA no se penaliza el envío tardío de las evidencias. Ustedes pueden enviar todas las evidencias que les haga falta hasta las 12 de la noche del día 1. El día 2, el jueves, yo estaré revisando y calificando todas las evidencias que llegan, porque siempre el último día llegan pues muchas evidencias, ¿cierto? Entonces estaremos ahí calificando el día 2 y el día 3, antes de mediodía, es el tiempo que me da para notificarle al SENA quiénes son los aprendices que aprueban el curso y se pueden obtener su certificado. Entonces no olviden, si tienen evidencias pendientes, mándelas, si tienen cuestionarios pendientes, realícenlos, pero todo hasta el 1 de octubre, que es este miércoles, a las 12 de la noche. Esta cuarta semana y última semana del curso la iniciamos el 27 de septiembre y vamos a finalizarla el 1 de octubre, ¿sí? El miércoles. ¿Sí? El jueves y el viernes ya es para el envío de las evidencias y las calificaciones. Bueno, ¿cuáles son las evidencias entonces de esta semana? Las dos. Recuerden que cada semana tuvimos dos evidencias calificables. De pronto en la primera semana había más actividades para realizar, pero calificables cada semana fueron dos evidencias que se calificaban. Para esta semana, cuarta y última, tenemos también dos evidencias. La primera es un foro temático, los muros que nos separan. La identificación de las barreras culturales es el primer paso para la implementación de acciones que permitan prestar servicios de salud con pertinencia cultural y con ello garantizar un acceso real y con calidad a los mismos. Una vez revisado, el componente sobre barreras culturales para el acceso a los servicios de salud, lo invitamos a participar en el foro temático argumentando y debatiendo sus respuestas a las siguientes preguntas. Entonces, el primer evidencia esta semana, este foro temático, vamos a irlo resolviendo aquí. ¿Por qué algunas personas asisten a los servicios de salud y otras no? Una pregunta muy básica y que no solo aplica para servicios de salud con pueblos étnicos, aplica para cualquier servicio de salud. ¿Por qué hay personas que asisten y otras no? Realmente es por la calidad del servicio, ¿no? Bueno, pueden haber otros factores antes de la calidad del servicio, como son el acceso. Si las personas no tienen acceso, pues no pueden asistir. Si el hospital queda en una zona muy lejana o por razones del conflicto armado, ellos no se pueden movilizar hasta el sitio donde queda el centro de salud, pues no asistirán a los servicios de salud, ¿cierto? Esos digamos que son los primeros factores que pueden influir mejor en la asistencia a los servicios de salud. Y los otros factores ya más intrínsecos al servicio como tal es la forma como estamos tratando a nuestros usuarios. Si tenemos allí un vigilante del hospital, una señora o un señor de servicios generales, una secretaria, una enfermera o un médico que trata mal a los pacientes, ellos se van, no van a venir. Entonces, necesitamos que todo el equipo de salud de la institución donde trabajo tenga una actitud eh, un- muy humana para la atención de los servicios de salud. Que esa humanización de los servicios de la institución sea una política del centro de salud, del hospital, de la clínica, realmente que eh, los directivos de la institución velen porque la atención sea humanizada, primer punto. Segundo, la atención está haciéndose con pertinencia étnica
De pronto en el control prenatal no me está viniendo nadie, pero es que yo tengo, es un enfermero jefe que acaba de llegar, un muchacho demasiado joven, enfermero, muy pilo, muy juicioso, con excelente hoja de vida de la universidad, pero las mujeres de mi etnia no permiten que un hombre las examine. Entonces, mm, ahí hay una barrera cultural, ¿cierto? Que no está permitiendo que ellas lleguen y se dejen examinar por este paciente. Otro aspecto, de pronto hasta más básico, no se habla el idioma. Las mujeres dicen no. Generalmente en las comunidades indígenas los que más hablan el español son los hombres, las mujeres no siempre hablan el idioma. Entonces, si el hospital no tiene esos enlaces culturales o esos traductores, pues las mujeres dicen, no, nosotros no vamos porque no nos entienden. Entonces, ¿cómo nos van a atender si no nos entienden? ¿Cierto? O porque en realidad hay un maltrato, sí, cuando llegan las mamás con los niños, de pronto los niños descalzos, los niños con unas condiciones pues muy apegadas a a la cultura de la comunidad que de pronto para nosotros son chocantes y entonces empezamos a cuestionar y a cuestionar, pero mamá, usted no quiere a sus hijos, pero mamá, usted, ¿por qué no le compra zapatos? Pero mamá, entonces eh, se siente distante la mamá con sus niños y dice, no, yo no vuelvo a traer a mis hijos aquí. Entonces, ¿por qué algunas personas asisten a los servicios de salud y otras no? Por factores de acceso, por factores administrativos, por razones culturales como la lengua, por razones de la calidad en el servicio, de la calidad humana de los miembros de la institución. O sea, son muchos los factores que influyen para que una comunidad asista al servicio de salud. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué algunos pacientes reciben y se adhieren al tratamiento y otros no? Eso sí tiene que ver mucho con ya con lo que le explique el médico, porque es que si el médico ni mira al paciente y le dice, ah, no, listo, tomes estas pastillas, hasta luego, y no se detiene un momento a explicar cuál es el diagnóstico del paciente, por qué el paciente tiene ese diagnóstico, cuál es el tratamiento, cómo se toma, cuáles son los posibles efectos que va a tener el tratamiento que yo le estoy entregando a mi paciente. Si yo no me detengo a explicarle en qué consiste el tratamiento, el paciente no se lo va a tomar, no se va a adherir. En un congreso de antropología que asistí hace algún tiempo, unos antropólogos un, presentaron un proyecto en el cual estaba enfocado solo a la diabetes y en los programas de diabetes ellos estaban afuera y después de que el paciente salía de la consulta con el internista, con el endocrinólogo, con el médico general, ellos se acercaban y le preguntaban, bueno, ¿cómo es que usted tiene que hacer para su tratamiento? ¿Qué comidas debe evitar? ¿Cuáles pastillas se debe tomar? O de pronto usted ya necesita insulina, ¿cómo se la va a aplicar? Y la mayoría, sí, era como el 60% decían, no entendí, no le entendí al médico. Entonces me va a tocar consultar o mirar cómo me los tomo o como yo pues entendí, pero los médicos, las enfermeras, el microbiólogo, de pronto no nos detenemos a explicarle bien a nuestros pacientes, y más si son pacientes indígenas que de pronto les estamos hablando en una lengua diferente para ellos, que la situación cultural pues nos separa un poco y yo no me acerco a explicarle bien. Entonces ahí está muy claro que esos pacientes no se van a adherir al tratamiento. Con malaria pasa mucho, la malaria justo es una enfermedad que da en la zona rural, que los indígenas, campesinos y afrocolombianos
están muy afectados y de pronto el tratamiento dura 14 días, es un tratamiento aparentemente sencillo. Sencillo, dice la enfermera y el médico que lo conocen y lo han estudiado muchas veces. También la primera vez que lo estudiaron en la universidad seguro les dio duro, pero ya les parece sencillo. Y llegan y se lo dan al paciente de una y le dicen al paciente que se vaya. ¿Y qué sucede con ese paciente? Ese paciente, si no entendió bien el tratamiento, no se lo va a tomar. Si el médico no se detuvo a decirle, mire, se toma esta pastilla así, va a ser, si él no se detiene a hacerlo así, va a ser muy difícil. Entonces, ¿por qué los pacientes se adhieren al tratamiento y otros no? Eso dependerá de la forma como el personal de salud, no solo el médico, la enfermera, el APH, el microbiólogo y bioanalista, la nutricionista, la fisioterapeuta, ¿cierto? Como cualquiera de esos trabajadores de la salud se detiene y le explica bien al paciente cómo debe hacer el tratamiento. Y la tercera pregunta, ¿qué experiencias conocen las que por algún tipo de barrera cultural las personas no hayan hecho uso de los servicios de salud? Uf, muchos, no sé pues si habrán sido testigos, pero de pronto llega la familia, el papá, la mamá y los 5 hijos tienen un niño enfermo y van a entrar y dicen, no, no pueden entrar todos, solo entra el niño enfermo. Y ya como de pronto en el hospital no entienden que ellos siempre están en familia, que ellos no se vienen de la comunidad dejando a los otros hijos allá, sino que se vienen todos y que hay que dejarlos entrar a todos, pues si el hospital no ha logrado entender eso, pone la barrera cultural y dice solo entra el paciente con el papá o la mamá, la familia se puede ir y no llevar al paciente. Otro factor, otra barrera cultural, la más simple, el lenguaje. Los hospitales que están en territorios donde hay pueblos étnicos que hablan lenguas diferentes, tienen que tener personal que hable esa lengua, como enlaces culturales o traductores, como los quieras llamar, o enfermeras, porque ya en realidad en casi todos los pueblos indígenas hay personas entrenadas en enfermería y los hospitales deberían siempre contratarlas pues para que además del trabajo de enfermero les sirva como traductor. Entonces podemos ver llegar una familia que llega y el señor intenta hacerle explicar a la enfermera de urgencias por qué está ahí, por qué vino, y la enfermera dice, no, yo no le entiendo, y entonces se genera la frustración y el paciente se va. Piénsenlo ustedes, mañana se van al Japón, los manda la empresa y de pronto se les hace necesario ir a un hospital y llegan al hospital y solo hablan japonés y usted no se logra entender, usted se desespera y se va, ¿sí? Bueno, si es muy grave, seguramente se dejará quedar, pero eh, en muchas ocasiones lo que se hace es rechazar el servicio, ¿sí? O si viene de pronto una familia con una materna, el papá, la mamá, y traen la materna de la comunidad y dicen, bueno, vamos a tener el parto porque pensamos que puede ser un parto complicado, pero necesitamos que la partera que cuidó a la materna todo su embarazo y que es una persona de mucha confianza y de mucho respeto al interior de la comunidad, la familia pide que dejen entrar a la partera y el médico dice, no, no vamos a dejar entrar a la partera. Un choque cultural, no, es que aquí nosotros somos los médicos, nosotros somos los que tomamos las decisiones, la partera aquí pues no aplica. ¿Y qué hacen los pacientes? ¿Qué hacen los indígenas? Se van, realmente se van. Es, es muy triste, pero eh, ellos deciden mejor, si no les dejan entrar la partera para que acompañe a la mujer embarazada, en muchas ocasiones van a decidir realmente marcharse, ¿cierto?
Entonces hay muchas posibles experiencias en las cuales por un asunto de cultura las personas desisten de la atención de servicios de salud. Entonces, este es la primera evidencia, este foro con estas tres preguntas. Vuelvo a repetirlas: ¿por qué algunos asisten a los servicios de salud y otros no? ¿Por qué algunos se adhieren a los tratamientos y otros no? Y si tenemos alguna experiencia, si no la han tenido, pues eh, imaginan una experiencia en la cual una barrera cultural les impide a los pacientes recibir la atención. Esa entonces es la primera evidencia. La segunda evidencia es un ejercicio aplicativo: construyamos un puente. Las barreras culturales para el acceso a los servicios de salud han significado en muchos contextos un aumento de los índices de morbilidad y mortalidad para eventos de alto interés en salud pública. De allí que la importancia de reconocerlas y de generar propuestas para su eliminación se convierten en un puente construido a partir de los diálogos interculturales entre la medicina occidental y tradicional, mejorando con ello la calidad de vida y salud de las minorías étnicas y contribuyendo a garantizar el derecho a la salud. A partir de las barreras culturales identificadas por los compañeros en el anterior foro, entonces ahí dirán: no, fue por la lengua, no, fue porque por un asunto de género, porque el médico mm, no puede atender a las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas se dejan solo atender de una mujer, o bueno, la lengua ya dije, o porque no aceptan que llegue la familia completa. Bueno, tantas razones culturales que a veces, o porque el paciente llega pintado, ¿cierto? Hay muchas etnias que utilizan pinturas naturales mm, en ciertas ceremonias, ceremonias de curación y todo. Entonces, si está enfermo, de pronto le hicieron una ceremonia para pintarlo y para que se recuperara, y llega pintado, y de pronto el hospital dice: no, así no lo recibimos. Pues sería una barrera cultural que también alguien podría expresar ahí. Entonces, a partir de las barreras culturales que plantean los compañeros en el foro, se debe elaborar una propuesta de intervención a partir de la cosmovisión y prácticas culturales de algunos de los grupos étnicos presentes en su contexto para eliminar uno de los tipos de barrera. Entonces, las barreras pueden ser las que se presentan desde la estructura de los servicios, desde el sistema. Entonces, por ejemplo, el sistema con esa forma de verificación de datos y de documentos, los indígenas muchas veces no tienen documentos, sí están registrados, pero no los guardan. Entonces, esta es una barrera: es que si usted no trae la cédula con una fotocopia y demás, no lo atienden. Y para los indígenas eso puede ser una barrera grande. En el establecimiento o espacio de salud, si es muy pequeño el espacio, si no dejan que hospitalicen a mi hijo y yo poderme estar con mi esposa y mis otros hijos, eh, si de pronto en la habitación mezclan hombres con mujeres, en algunos hospitales pequeños puede que ocurra, pero para los indígenas eso no está permitido, o solo se ponen hombres o solo se ponen mujeres. Bueno, ese espacio de salud puede generar, o porque en realidad el, el sitio, la estructura, queda en un sitio muy de difícil acceso y las personas no pueden llegar. En los prestadores de salud también hay barreras, porque si las personas no están ofreciendo un servicio de salud con pertinencia étnica, si no están ofreciendo una atención humanizada, los prestadores de salud, las personas tampoco van a asistir. Y en los usuarios, porque también a veces el problema no es del hospital, de del personal. A veces no es así. A veces el problema son los usuarios, que llegan muy agresivos, llegan y tratan mal al personal. Ustedes han visto cómo eso se ha generalizado y se ha vuelto mm, muy preocupante, porque cada vez más nosotros, los trabajadores de la salud, quedamos expuestos a que nos
traten mal, a que nos traten con violencia, porque los usuarios de ese centro de salud suelen ser, sí, personas violentas o miembros de grupos armados, de bandas criminales, ¿cierto? Entonces, a veces la barrera la ponen son ellos, no el equipo de salud, ni el hospital, ni el personal, ni, ni el sistema, sino son los mismos usuarios que hacen que la experiencia de atención en salud sea difícil, ¿sí? Entonces, bueno, estos dos evidencias, la primera el foro, que el foro alimenta la segunda, que es el ejercicio aplicativo de construir un puente. Entonces, tomo el concepto que alguno de mis compañeros presentó como barrera cultural y yo propongo una solución, ¿cierto? ¿Cómo voy a superar esa barrera? ¿Qué debo hacer desde el sistema de salud? Mm, ¿Debo modificar qué? ¿Debo cambiar mi estructura? ¿Debo incorporar algunas competencias culturales? En fin. Bueno, esas son las dos evidencias. Algunos puntos importantes de la semana, el enfoque diferencial. Según la guía técnica del Ministerio de Salud, el enfoque diferencial permite comprender la compleja realidad social, las barreras culturales, para asimismo realizar acciones que contribuyan a eliminar todas las formas de segregación y discriminación de los pueblos étnicos. Claro, el enfoque diferencial es reconocer que el otro, como les decía el otro día, el otro no está ni superior ni inferior a mí, está diferente. Diferente, yo no tengo por qué entrar a calificar si son superiores o inferiores, sencillamente son diferentes, y con esa diferencia yo la entiendo y acomodo los servicios para que sean pertinentes para una u otra cultura. Para realizar el verdadero enfoque diferencial debemos considerar las condiciones y particularidades de los sujetos a nivel individual y colectivo. Aspectos como género. Una diferencia de género puede generar un bloqueo. La pertinencia étnica, la importancia que a mí como hospital yo diga, realmente me interesa, porque puede ser que el hospital vaya y lo coloquen allá en medio de las comunidades Kamsá, pero ni al director, ni a los médicos, ni a las enfermeras les interesa hacer una atención étnica a la población, pues ahí ya me rajé. El estado de salud, la situación psicoafectiva, las condiciones de discapacidad y vulnerabilidad, las situaciones sociales, culturales, religiosas, políticas, económicas y aquellas denominadas de urgencia o emergencia que para el caso colombiano son particularmente el conflicto armado, el desplazamiento forzado y los desastres naturales que suelen venir ocurriendo en nuestro país. Entonces sí vamos a tener un enfoque diferencial. Vamos a tener en cuenta la etnia, la cultura y otros aspectos muy de nuestro contexto, como son el conflicto armado, la, la migración, la inmigración, porque tenemos muchos migrantes, el desplazamiento forzado que muchas personas han tenido que sufrir y se ve pues evidentemente que esas personas desplazadas pues tienen unos patrones culturales diferentes y que yo como institución de salud debo acomodarme. Imagínense, estos días me cuentan que ya no está pasando tanto migrante porque la situación en Estados Unidos se puso muy compleja. Pero un año, 2 años atrás, cuando el Urabá era paso seguro para muchos de los migrantes que iban hacia el norte del continente, en la localidad de Necoclí se podían unir hasta 5.000 migrantes esperando ahí el paso hacia el Darién, ¿cierto? Imagínense ese servicio de salud que montó el Estado colombiano, porque lo tenía con el apoyo de la alcaldía y de las organizaciones locales de Necoclí, el servicio colombiano de atención a esos migrantes, que había de todo, habían
colombianos, africanos, asiáticos, centroamericanos. Bueno, esa migración, ese personal que iba pasando el Darién para llegar al famoso sueño americano, pues son súper diversos. Entonces, ¿cómo debía ser ese sistema de salud? Yo a quién iba a contratar para que me atendiera esa población, ¿cierto? Tenía que ser personas con muchas competencias culturales para entender, al menos es la diferencia cultural. Puede que nunca llegáramos a entender y a conocer de fondo las 50 culturas diferentes de las personas que pasaban por ahí, puede que no, pero sí era necesario tener esa apertura, ¿sí? Esa, esa disposición para atender a gente con culturas muy diferentes, con modos de vida muy diferentes, cosmovisiones muy diferentes, ¿sí? Entonces, el primer concepto importante en la construcción de un modelo de salud, de una propuesta de intervención, es tener ese enfoque diferencial. Tienen los mismos derechos, pero son diferentes, son pueblos diferentes, entonces yo me debo acomodar. La interculturalidad en el marco del enfoque diferencial. Para desarrollar una atención en salud con enfoque diferencial, la interculturalidad se constituye en una perspectiva importante a partir de la cual se pueden promover procesos de construcción conjunta con los grupos étnicos, teniendo en cuenta que posibilita un proceso comunicativo que propone la definición de condiciones específicas para una interacción equitativa entre grupos culturalmente diferentes, cada cual de ellos con una verdad, una cosmovisión del mundo diferente y un marco de referencia también diferente para cada grupo humano. Entonces, ese concepto de interculturalidad es muy, muy bonito. Choca con la multiculturalidad porque a veces decimos, ah, no, nosotros somos pluriculturales o multiculturales, listo. O sea, que hay muchas culturas, pero la verdadera interculturalidad es cuando eh, partimos de una interacción equitativa entre todos, pero conocemos que las culturas son diferentes y que dialogan y se complementan. Esa es la verdadera interculturalidad. No es solo decir que hay culturas diferentes, sino poner a esas culturas diferentes a dialogar y a complementarse. La interculturalidad. Y yo creo que en Colombia, en el mismo Colombia, aunque somos un país relativamente pequeño, pues tenemos muchas culturas diferentes, el costeño, el andino, el amazónico, el llanero, ¿sí? Tenemos muchas, muchas culturas diferentes y debemos dialogar entre nosotros, respetarnos. No es que hay que decir que el andino, el de las ciudades, es mejor que el llanero es mejor que el costeño es mejor que el amazónico, no. Ninguno es mejor ni peor que el otro. Todos somos diferentes y eso es lo que en realidad a eso es a lo que llamamos interculturalidad. Según la OPS, la interculturalidad está basada en el diálogo de saberes, donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada una toma lo que puede ser tomado de la otra, o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, sino por el contrario, reconocer, respetar y concertar. En este sentido, ¿qué comprende la interculturalidad? Si lo que yo voy a hacer es reconocer, respetar y concertar, no imponer ni avasallar. Entonces, ¿qué comprende esa interculturalidad? Primero, definir un espacio y un tiempo para que se realicen encuentros entre los diferentes grupos humanos y cada cual exprese su identidad cultural. O sea, si yo voy a promover la interculturalidad entre mis pueblos, lo primero que debo hacer es generar un encuentro, presentarse e identificar con cada grupo una identidad cultural. Es decir, ah, bueno, ustedes son los Embera-Chamí, son así, los Embera-Yávida, los Embera-Catío, los Embera-Dóvida,
pero los reúno y en base en el respeto, cada grupo pues termina conociendo y reconociendo esas diferencias y buscando una forma para complementar. Entonces, el primer componente de esa interculturalidad es establecer unos espacios para el diálogo. El segundo es no hacer ningún tipo de discriminación, ¿sí? Porque entonces empezamos a no, esos indígenas huelen feo, es que esos indígenas vienen descalzos, es que esos indígenas no usan ropa interior. No, no los voy a discriminar porque la interculturalidad reconoce la otredad, reconoce al otro y al reconocer al otro decide respetarlo como es, ¿sí? Tercero, promover el conocimiento y el reconocimiento de las distintas culturas que conviven, aceptando las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del entorno social y ambiental. Recuerdo que en las competencias culturales hablábamos de una competencia muy básica, pero muy bonita, que es tener interés en conocer culturas diferentes. A mí eso me motiva, me ha motivado toda la vida y si me dicen mañana, bueno, de hecho mañana me voy por allá a La Guajira, a unas comunidades. A mí conocer otras culturas me gusta, me enriquece, aprendo. Pero si hay una persona que no acepta nada diferente, que hay muchas personas así, por supuesto, que no les gusta lo diferente, lo nuevo, lo moderno, sino que solo, digamos, caminan así, solo quieren comportarse pues de una forma y creen que todo el mundo debería hacerlo de esa forma, pues esas personas les va a ser muy difícil entender la otredad en los pueblos étnicos que son diferentes, que se han sobrevivido cientos de años de manera diferente y que tienen sus sistemas de comunicación, de alimentación, de gobierno. Bueno. Cuarto, favorecer la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente accediendo a claves de desigualdad económica y la necesidad de paliar desventajas. Mm, esto es algo pues bonito, pero en realidad yo creo que es completamente inalcanzable, ¿no? Lograr que todo el mundo mm, termine teniendo como las mismas posiciones, ¿no? Que se palíen las desventajas y que no haya tanta desigualdad económica, no, eso yo creo que difícilmente llegaremos pues a esos puntos ideales, pero se tiene que hacer el esfuerzo y se tiene que evitar que en medio de esas desigualdades económicas haya muchas personas que pierdan un derecho fundamental como es a la salud, ¿cierto? No debería suceder. La salud deben tener acceso quien tiene dinero y que puede pagar extra por ella, quien es un trabajador y de su salario pues cotiza para tener unos servicios de salud, o aquella persona que por X o Y motivo pues no tiene unos servicios de salud, pero pues es de nuestro país, vive aquí, bueno, es de cualquier parte, ¿no? Porque los migrantes, afortunadamente, Colombia aceptó el reto y los ha ido atendiendo, no tan fácil, pero sí, los atiende. Eh, que nosotros mm, pasamos por encima de esa desigualdad económica y permitimos que todas las personas tengan los mismos derechos a los servicios de salud. Y el último punto de la interculturalidad es afrontar los conflictos de forma positiva, no negando que existen y son reales, sino asumiendo que son motores de cambio para mejorar. Y sí, no podemos rendirnos ante ningún conflicto. Tenemos un conflicto y nos detenemos, miramos cómo superarlo y continuamos, ¿sí? Eso también hace parte de la interculturalidad porque entre culturas diferentes siempre pueden presentarse
momentos o malentendidos, ¿sí? Y nada haremos con esquivar, pues, el diálogo y evitar llegar a un acuerdo, porque si no ese problema se queda ahí guardado, se hace más grande y ¡guau! No, lo que nos recomienda la guía para la interculturalidad, al igual que definir espacios de diálogo, evitar las discriminaciones, reconocer las culturas y su riqueza, favorecer la toma de conciencia global. Yo debo, además de eso, afrontar y saber que se pueden presentar conflictos y que yo esos conflictos los debo abordar. Como decimos coloquialmente aquí en Colombia, coger el toro de por los mismos cachos, ¿sí? Si viene un conflicto, pues sí, vamos a mirar cómo lo resolvemos, en base en un respeto de las culturas, pues podemos resolver esos conflictos. En este proceso es vital reconocer el lugar de la medicina tradicional y ancestral como institucionalidad propia de cada pueblo, institucionalidad que cuenta con sabedores especializados y prácticas y métodos propios de intervención, formas diferentes de transmisión de conocimiento y recursos terapéuticos como rituales, cantos y ceremonia. No podemos olvidar eso, lo vimos en la segunda semana. Hay un sistema médico tradicional, puede que yo no comparta con él, puede que yo no lo practique, pero lo hay y tiene unas características y tiene unas plantas medicinales que utilizan terapéutica y tiene unos rituales que ayudan a que las personas superen sus enfermedades. Entonces la medicina tradicional está vigente y como espacio intercultural y como propuesta de intervención de servicios de salud con pertinencia étnica, yo tengo que conocer e identificar esos saberes de la medicina tradicional. En esta discusión, un aspecto de interés son las denominadas enfermedades culturales. En algunos pueblos y comunidades existen enfermedades de origen cultural que afectan de manera específica a algunos pacientes. Tienen un referente de la religiosidad y la espiritualidad del grupo, pero no son reconocidas en el sistema alopático o de medicina occidental. Por tanto, su tratamiento debe ser realizado únicamente por médicos tradicionales. Sí, aquí uno dice, no, yo no entiendo esa enfermedad y si la comunidad considera que es espiritual y tiene un marco definido para abordarlo, pues hay que respetarlo y dejarlo abordar, pero por supuesto sin perder la oportunidad de que yo con mi saber occidental pueda complementar y mejorar al paciente. Van a encontrarse seguramente, como me he encontrado yo, que muchas enfermedades en realidad no, nosotros en el mundo occidental, en la medicina en la que yo me muevo, pues siempre estamos ubicando como una razón biológica celular de cualquier enfermedad, pero en los indígenas no se puede llegar a ese detalle, ¿no? Hay muchas enfermedades en los indígenas que dicen no, no es el cuerpo, es que hay un espíritu o hay una fuerza, o generalmente lo llaman como espíritu, que es el que está causando la enfermedad. Entonces, es un abordaje espiritual. El paciente no tiene que tomar ninguna pastilla, no tiene que tomar ninguna bebida, pero sí atender un ritual espiritual. Y no estoy pues ni a favor ni en contra, pero sí veo que en muchas ocasiones esos rituales culturales terminan siendo muy efectivos, ¿sí? Nosotros en el mundo occidental también hacemos rituales espirituales y cada vez más. Unos rituales espirituales son, por ejemplo, las prácticas religiosas en el catolicismo, en el cristianismo, en los protestantes.
Allí ponemos una fuerte carga espiritual para solucionar problemas, entre otros problemas de salud, ¿cierto? Bueno, entre los diferentes orígenes que tiene la enfermedad de los pueblos indígenas podemos distinguir tres. El primero, enfermedades del espíritu, enfermedades producidas por espíritus malos, por violar las normas colectivas que protegen el territorio y la comunidad, como por ejemplo ir a los sitios sagrados sin permiso. Entonces, generalmente en cada resguardo, si es un resguardo natural, si es un resguardo que sigue siendo lo suficientemente grande para toda la comunidad y que es un resguardo que permite tener sitios sagrados, pues están esos sitios sagrados y si alguien entra ahí, si alguien, digamos, no hace caso a, a lo que están pidiendo los espíritus, pues se va a enfermar con un espíritu negativo. Y lo que habrá que hacer es hacer una ceremonia para expulsar ese espíritu. Entonces, estos pacientes no pasan por una enfermedad biológica, por un medicamento, por un no. Estos pacientes van directamente a una terapia espiritual. Yo también digo que en la medicina occidental también lo usamos a veces mm, profesionales en psicología, en psiquiatría, pues brindan esos apoyos eh, individuales, espirituales a los pacientes y eso tiene pues una validez. Para mí definitivamente la tiene. Hay enfermedades también de orden mágico o por animadversión, que es lo que los indígenas llaman mucho, sí, un maleficio, ¿no? Alguien de forma mágica dice, usted me cae mal, te voy a mandar mala energía. Eso también en el mundo occidental cada día lo abordamos más, pero en los pueblos indígenas pues existen enfermedades típicamente de orden mágico que, que ellos las explican porque alguien les mandó una mala energía. Y por supuesto, ¿cuál es el tratamiento de esas enfermedades? También tiene que ver con un manejo espiritual, ¿cierto? Manejo espiritual mágico para retirar esos maleficios o esos espíritus negativos que me llegaron. Y están las enfermedades mixtas. Aquí sí es más cómodo hablar de ellas porque eh, muchos indígenas reconocen que tienen enfermedades porque ya conviven muy cerca los mestizos, porque son enfermedades que se parecen mucho a las enfermedades del mundo occidental y ellos realmente la orilla de la medicina tradicional mmm, permite que haya un tratamiento mixto. Entonces, no, que este paciente tiene una enfermedad tradicional más enfermedad occidental. Ah, bueno, se va a tener que tomar unas pastillas, se le toman, pero vamos a tener que hacerles también unos procedimientos, unos cantos, unas ceremonias, ¿sí? Yo creo que ese manejo mixto tiene incluso más apertura en el mundo tradicional que en el occidental, porque nosotros, los médicos en el mundo occidental, pues somos muy escépticos y temerosos y entonces me llega el paciente con mordedura de serpiente y me piden, no, es que le vamos a dar una bebida, unas hierbas que, y lo más fácil para el médico es decir, no, un momentico, no pueden hacer eso. Y se pierde pues el manejo mixto porque el médico dice, no, yo le voy a poner antibióticos sobre antiofídico, pero no me le den más nada porque después no va a ser difícil hacer seguimiento realmente qué fue lo que pasó. Pero estas enfermedades mixtas pues existen y deberían ser tratadas con medicamentos por un médico occidental, pero con rituales y temas espirituales en el saber tradicional.
En conclusión, la salud se construye socialmente, se caracteriza por ser un productor de significados, al tiempo que orienta las prácticas de cuidado, educación y protección de niños y niñas en los territorios en el marco de la reproducción integral y el cambio cultural. Ya para ir cerrando, la educación sociocultural lo que busca es que todos los actores se desenvuelvan en un ambiente de respeto a las diferencias culturales, garantizando así una interacción armónica entre la comunidad, la autoridad y los diferentes profesionales que hacen parte de la atención en salud. Esto con el fin de garantizar una atención en salud acorde a las necesidades de los grupos étnicos. En resumen, la adecuación sociocultural está orientada a alinear los procesos para que queden cultura, tradición y territorio eh, muy, muy de la mano, eh, y exista una verdadera pues, adecuación cultural y una pertenencia étnica para el trabajo con eh, con estas comunidades. La guía nos trae como un paso a paso para formular esa adecuación sociocultural, recordándonos que el primer paso es hacer una sensibilización, eh, tener unos equipos bien sensibilizados y humanizados, que les interese el tema, que estén dispuestos a reconocer culturas diferentes y a apoyarlas, ¿cierto? Entonces, la primera gran fase es la sensibilización, la segunda gran fase es la organización y planificación. Aquí cobra importancia el diálogo de saberes que en algunas ocasiones se presta más desde el saber tradicional, el saber occidental se acerca, pero en otras en realidad es el saber occidental que, mm, que invita, por así decirlo, a el saber tradicional a que venga a sentarse para encontrar puntos en común y complementariedad, ¿cierto? Otro aspecto importante, además de la sensibilización y la identificación de actividades a realizar, mm, es la discusión con las propuestas de complementariedad, la discusión y la presentación de esas propuestas con la comunidad, porque puede ser más largo, más dispendioso, pero no podemos llegar a imponer, a avasallar cosas que se habían hecho antes y que hoy sabemos que se tienen que modelar y organizar, y podemos pues proponer, sí, proponer algunos cambios de trabajo para poder atender a esas comunidades. Ejecución y seguimiento, pues yo hago mi plan de intervención, lo ejecuto y hago, por supuesto, el seguimiento, ¿no? Si estoy cumpliendo con los preceptos de interculturalidad o no. Últimos aspectos importantes para esa adecuación sociocultural son mm, tener presente conocimientos básicos sobre epidemiología intercultural, porque cuando yo estoy proponiendo modelos de salud, pues tengo que hablar sobre epidemiología intercultural. Tengo que tener un sistema de información con enfoque étnico, con información que sea válida, pertinente, que en realidad vaya a ser utilizada, eh, y tener, sí, un sistema de información en salud robusto. Y por último, las variables ética y cultural asume que las instituciones entiendan, asimilen y procedan desde la convicción de que las intervenciones o acciones estatales no tienen el mismo significado en todas las culturas. Por esta razón, los servicios de salud deben ser diferenciados y con un enfoque étnico. Bueno, muy bien, esto era lo que tenía yo como hoy para contarles. Ya estamos de cierre. Recuerden, hasta el miércoles me envían todos los
las evidencias que tengan pendientes. Estaré atento a revisarlos el día 2 y enviar la notificación. Ojalá todos pues quieran y estén interesados en pasar el curso, cumplir con las evidencias y recibir como los beneficios de, de tener unas competencias culturales para trabajar con pueblos indígenas, pues, como lo más bonito. Eh, bueno, no sé, no tengo personas en este momento ya conectadas, pero iba a preguntar si había como alguna pregunta o algún diálogo para establecer. Pero bueno, les agradezco mucho haber estado pendiente de este curso, haber hecho este curso, que se hayan sensibilizado con los pueblos indígenas y los pueblos afro, que todos tengan el interés en crear, configurar y aprender sobre competencias culturales, y que yo sea capaz de reconocer en la otra edad algo muy hermoso que me motive a llegar y complementar, porque yo le podré dar a esa otra persona, pero esa persona también me tiene que dar a mí, entonces genera una complementariedad. Y sí, por más de que la cultura sea diferente y las costumbres diferentes, hay puntos de intervención donde puede haber diálogo, donde puede haber muchas cosas que nos lleven a mejorar. Muchas gracias, pues, por estar en este curso. Nos seguimos viendo y hablando por los foros. Espero que todos lo terminen, hagan un esfuerzo con las evidencias para que se lleven su certificado, mm, y puedan pues trabajar en diferentes contextos culturales. Muchísimas gracias y hasta pronto.